la guía del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 2025. La guía de la carrera en la que empezó todo, porque aquí, en el año 1950, tal día como un 13 de mayo de ese mismo año, arrancó la primera prueba puntuable del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la historia moderna tal y como lo conocemos en el día de hoy. El ganador de esa primera carrera fue Nino Farina y desde entonces, pues, ha habido 75 grandes premios con este que vamos a arrancar en Gran Bretaña, en casi todos el circuito de Silverstone, salvo varias excepciones. 12 en el circuito de Brands Hatch, 5 en el circuito de Aintree, pero todos ellos, como digo, grandes premios de Gran Bretaña, uno de los pocos que no se ha caído nunca del calendario de la Fórmula 1. Antes de seguir con la guía del Gran Premio de Gran Bretaña, dejadme que os cuente un mensaje de nuestro patrocinador Trade Republic. A ver, imaginad que sois jefes de equipo y tenéis, pues, a ese piloto que choca demasiado, cuesta dinero en reparaciones, tampoco aporta muchos puntos al equipo. Quizá hay un momento en el que hay que plantearse si hay que cambiar a otro piloto que te dé más rendimiento. Pues en la banca pasa exactamente lo mismo. Y por eso Trade Republic se ha convertido en apenas 5 años en la principal plataforma de ahorro e inversión en Europa. Si quieres invertir siempre con cabeza y entendiendo los riesgos que tiene una inversión, Trade Republic te permite invertir en acciones ETFs o fondos de inversión desde solamente €1. Y si lo que quieres es una cuenta para que tu dinero te dé rendimiento, en Trade Republic puedes abrirte de forma gratuita una cuenta corriente con la que puedes hacer transferencias, ahora también Bizum y con IBAN español, y está remunerada al tipo del Banco Central Europeo, que es de un 2,02% TAE. Ya sabéis, Trade Republic se encarga de la gestión de todos los impuestos generados automáticamente. Además, podéis conseguir una tarjeta Mirror Visa, que no solamente mola mucho, que mola bastante la verdad, sino que te devuelve el 1% de tus compras y lo invierte automáticamente en tu plan de inversión. Infórmate y consulta pues todas las condiciones en el enlace que os dejamos aquí en la descripción y ábrete ya una cuenta gratuita en Trade Republic. Gran Premio de Gran Bretaña en el que la estadística la domina, solamente la puede dominar una persona, señoras y señores, que es Lewis Hamilton. Primero en poles, 7 como los títulos que tiene. Las siguientes personas que tienen más poles en este circuito de Silverstone pues son Fernando Alonso con 3, Graham Hill, Nigel Mansell, Jim Clark. Decidme que no mola una barbaridad decir esos nombres. Victorias, aquí sí que nadie le hace sombra. 9, más que ningún otro piloto en cualquier otro circuito. Las victorias que atesora Sir Lewis Hamilton en el circuito de Silverstone. El siguiente que le persigue es Alan Prost, casi a la mitad, 5 victorias para él. 3 atesoran Jim Clark, Nigel Mansell, los dos británicos, bueno, uno escocés y el otro británico, y Michael Schumacher también, como digo, con 3 triunfos. En el circuito de Silverstone, el Silverstone Circuit, que, señoras y señores, por ponerlo de una forma sencilla, es simplemente el mejor circuito del calendario ahora mismo. Yo haría las 24 carreras en este circuito porque es un circuito que está hecho perfecto para que haya lucha rueda a rueda, y es que no recuerdo una sola carrera que haya sido aburrida, que haya tenido falta de adelantamientos, que no haya tenido luchas, que no haya tenido cosas imposibles e interesantes en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone. Es simplemente el mejor, es el mejor circuito del calendario y vamos a ver la mejor carrera del año, esto casi os lo puedo prometer. Puntos clave, es que os diría que todos absolutamente en el circuito, pero vamos a ir un poquito a los puntos donde se puede luchar, donde hay esa rueda a rueda y donde vamos a ver carnaza y vamos a ver que saltan chispas en esta jornada de domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tenemos que irnos, por ejemplo, pues a la zona de la curva número 5, desde la 5 hasta la 6-7, curva número 5 que se llama Aintree, y nos iríamos después en la primera recta con DRS hacia la curva 6 y curva número 7. ¿Qué es lo que hace aquí la gente? Bueno, pues hay gente que ataca por fuera en la 6 y luego por el interior en la 7, hay gente que se defiende por el interior en la 6 y luego ataca por fuera en la 7, da igual. Se permiten múltiples trazadas, puedes jugar con ellas, y esta recta de DRS además te permite pegarte mucho al coche de delante, hacer trazadas de A2, a veces incluso 3 en paralelos en esta frenada. Es un circuito anchísimo que permite rodar con coche rueda a rueda y es absolutamente espectacular. ¿Que no has podido adelantar en la 6-7? Bueno, pues te lo puedes preparar en toda esta recta de atrás, lo que era antiguamente la línea de meta del circuito. No hay DRS aquí, pero hay rebufos que funcionan, y si eres muy arriesgado, incluso puedes permitirte adelantar en la curva más espectacular, yo creo, de todo el trazado, la número 9, Copse, un ángulo de casi 90 grados, lo estáis viendo aquí, que en clasificación se pasa a fondo. Esto es una locura.
Esto es una locura. Yo creo que esto es la expresión máxima a la que puede alcanzar un Fórmula 1 ahora mismo. ¿En qué se resume un Fórmula 1 de efecto suelo de 2025? En hacer la curva de Copse a fondo en clasificación, en llegar con una aproximación de 310 kilómetros hora y hacer la curva de Copse con una velocidad mínima de 293 kilómetros hora. O sea, vosotros solamente poneos en la mente de un piloto, pensad que estáis en el coche a 310 kilómetros hora, giráis el volante 90 grados sin levantar el pie del acelerador y esa cosa tuerce. Y esa cosa no se va del circuito y esa cosa hace la curva. Es absolutamente espectacular. Es para mí de las curvas más espectaculares, quizá con el permiso de lo que nos viene después. Curva 10, 11, 12, 13 y 14, todo el complejo que conocemos como Maggots, Beckett y Chapel. Curva 10, 11, que es Maggots, se hace a fondo. Curva número 12, que no tiene nombre porque esta de aquí está en medio de lo que sería Beckett, que es la 13, y Chapel, que es la 14. La curva número 12 se hace a 277 kilómetros hora y la curva número 13, Beckett, se hace a 223 kilómetros hora. Y a partir de aquí, pie a fondo de nuevo y nos vamos hacia la curva número 14. Aquí, bueno, el aire sucio no te permite ir demasiado cerca del coche de delante, no pasa nada. Desde la 13 sales a fondo, a partir de la 14 tienes otra zona de DRS, que lo que te va a permitir es luchar, llegar parejo a la curva número 15, que es Stowe, que es otra de las grandísimas curvas de este circuito, otra grandísima oportunidad de adelantamiento. Ya digo, curva 6, 7 y luego Stowe son los principales lugares. Ya digo, se puede adelantar casi en todo en el circuito, pero aquí es donde más se acumulan los adelantamientos. Y en esa curva número 15 a la que veis llegamos a la velocidad máxima, ahí está el speed trap, pues los coches se acercan a una velocidad superior a 310, 320 kilómetros hora, bajan un par de marchas desde octava hasta sexta, y tienen una velocidad mínima de 240 kilómetros hora. Para que os hagáis una idea, por cierto, de lo rápidos que son los coches de esta nueva generación, y yo tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar con los coches de 2025, en 2023 la velocidad mínima en esta curva de Stowe era de 229 kilómetros hora. En 2024 la velocidad mínima fue de 240 kilómetros hora. Estamos hablando de 11 kilómetros hora de ganancia de un año a otro. Tiene truco, en el año 2023 es verdad que el viento, o sea en el 24 mejor dicho, el viento venía de cara en Stowe, por tanto el coche tiene más fuerza aerodinámica, puedes frenar un pelín más tarde porque el viento te frena más y la velocidad mínima suele ser un poquito mayor, pero aún así es una locura inenarrable haber ganado 10 kilómetros hora en una curva que ya era de volarte la cabeza por completo de un año para otro. Y último punto clave del circuito, pues bueno, la última chicane, el último complejo de nuevo, ¿no? Curva 16 y 17 y luego la curva número 18, que es la curva de Vale Club. Es una zona que propicia mucho las luchas y aquí, por ejemplo, me acuerdo del trío que montaron entre Checo Pérez, Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el año 2022, con Leclerc perdiendo la posición contra Checo y Hamilton ganando al mismo tiempo la posición a los dos. Absolutamente espectacular y una de las imágenes que van a pasar a la historia de la Fórmula 1 tal y como este circuito. ¿Qué ocurrió el año pasado en Silverstone? Pues que tuvimos, no sé si la mejor carrera del año, pero una de las mejores carreras de la temporada y tuvimos magia. Yo creo que tuvimos esa demostración de por qué Lewis Hamilton, aunque la gente le ponga en duda y aunque la gente pueda decir que a veces el palmarés es muy abultado, que quizá lo puede ser, yo no quiero entrar ahora en ese debate, tiene un algo especial. Y ese algo especial cuando lo saca te habla de que hay días que es invencible. Y Lewis Hamilton cuando tiene el día en Silverstone es invencible. Fue victoria incontestable de campeón, de leyenda, de rey de Silverstone, lo que consiguió Hamilton el año pasado. Triunfó en casa, en las condiciones que mejor domina, con cambio de mojado a seco, a mojado, con un poquito de llovizna, con el viento levantándose. Ahí Hamilton en un par de vueltas fue capaz de quitarle 3 segundos a Russell, que estaba en la cabeza. Fue la victoria número 104 de Lewis Hamilton, como digo, la 9ª en Silverstone, lo que convierte a este piloto en el piloto que más carreras ha ganado en un solo circuito. Estaba empatado en 8 con Michael Schumacher, 8 de Hamilton en Hungría, 8 de Michael en Francia y a partir de ahí 8 de Hamilton también en Silverstone, hasta que luego consiguió el año pasado la 9ª victoria en este circuito de Silverstone. Con su victoria además el año pasado se aseguró otra efeméride, que es estar siempre en el podio de Silverstone desde la era híbrida. Desde 2014 Hamilton nunca se ha bajado en el podio de Silverstone y además consiguió el podio 199 de su carrera deportiva. Si este año consiguiera la gesta absoluta de ganar o hacer un podio con Ferrari en Silverstone, serían
200 la marca que alcanzaría Sir Lewis Hamilton, de nuevo, muy lejos de cualquier otro registro, más que nadie en la historia de la Fórmula 1, como digo, absoluto dominador y rey de este circuito de Silverstone, que el año pasado pues nos dejó una estrategia que no nos va a servir para este año, por varios motivos, lo cual mola mucho. En primer lugar, porque fueron condiciones mixtas, entonces, salvo que vuelva a haber lluvia otra vez, y dependiendo de en qué momento de la pista caiga la lluvia, pues no vamos a tener ese neumático medio de salida hasta la vuelta 27, luego vuelta 38, otra vez el neumático blando. Fijaos, por ejemplo, que Lewis Hamilton, liderando en esa vuelta 38, es el primero que se aventura a los boxes, lo hace también Verstappen, y toda la gente que entra en la vuelta 38 es la gente que saca más rédito, como digo, a ese neumático blando al final, y saca más rédito del momento de cuándo parar después de la lluvia. Es una cosa en la que Hamilton es increíblemente bueno, en saber leer las condiciones después de que haya lluvia, y por supuesto, pues Lewis Hamilton, que como digo, consiguió con una victoria y con una estrategia estelar, la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña. No se va a repetir eso este año, ¿por qué? Bueno, primero decía Pirelli algo interesante, y es que la estrategia del año pasado pintaba a C3 C1, es decir, de blando a duro, una sola parada entre la vuelta 18 y 24. El año pasado, los neumáticos que trajo Pirelli eran el C1, C2 y C3. Este año, Pirelli, señoras y señores, aplaudamos, esperemos palomitas, trae un compuesto más blando a este circuito de Silverstone, al Gran Premio de Gran Bretaña, C2, C3, C4. Señores, yo me voy a quitar el sombrero aquí con Pirelli, porque están acertando de pleno con las últimas elecciones de neumáticos. Y si ya era duro Silverstone con las gomas, con un C2, C3, C4 este año, cuidado que podemos tener fuegos artificiales, sobre todo si hace calor. De momento está habiendo mucho calor en Silverstone, aunque luego os digo la previsión es de un poquito más de meteorología cambiante para el resto del fin de semana. Me encanta este gráfico, es el gráfico más sádico seguramente de la temporada, pero bueno, esto resume lo que es el circuito de Silverstone, chico. Estrés 5 de 5 en el neumático. Estrés lateral 5 de 5 en el neumático. Asfalto, grip del asfalto 4 de 5. Abrasión, es verdad que no tiene demasiada, es 2 de 5, pero básicamente este circuito es una tortura absoluta para las gomas. Sufren todas, porque es que son todo curvas de alta velocidad, algunos de un radio muy largo, con una fuerza muy extendida, así que pues estás mucho tiempo metiendo energía en el neumático. Si tuviera que decir un neumático que sufre un pelín más que el resto, seguramente sería el neumático delantero izquierdo. ¿Por qué? Porque las dos curvas más rápidas del circuito, que son Copse y que son Stowe, son curvas a derecha. Entonces el neumático delantero izquierdo, igual que la curva 3 de Barcelona, es el que sufre más daños y el que tiene más estrés. Fijaos que aquí se ve un poquito, ¿no? En esta parte izquierda da la sensación de que este neumático está un pelín más rojo que el de la parte derecha, pero aún así sufre toda la goma, sufre todo el neumático al completo. Vamos a ver mucha degradación, yo creo, si hace muchísimo calor, aunque no es un asfalto muy abrasivo. Y lo más importante, yo creo que aquí ya de salida, viendo lo que ha elegido Pirelli, lo bien que están funcionando estos neumáticos en cuanto a espectáculo y también rendimiento en pista, vamos a tener que pensar ya en las dos paradas casi como estrategia base para cada uno de los grandes premios. A partir de ahí, evidentemente, pues habrá que jugar un poco con la carga aerodinámica, porque es un circuito que tiene curva muy rápida, pero al mismo tiempo tiene una velocidad media muy alta, entonces tampoco vas a traer las paredes de Mónaco, por ejemplo. Y luego hay una cuestión que es fundamental en Silverstone, y esto no lo hemos hablado alguna vez, pero es una clave que siempre hay en este circuito, que es el viento. Recordemos que Silverstone es un aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, y por las pistas de aterrizaje, bueno, más que por las pistas de aterrizaje, por las conexiones entre las pistas de aterrizaje, se dibujó un circuito que es este de Silverstone. Luego hubo algunas remodelaciones, pero básicamente ese es el circuito de Silverstone, que por ejemplo tiene una recta que se llama recta del hangar. Un hangar es un edificio dentro de un aeródromo o de un aeropuerto. Entonces es un circuito que está increíblemente expuesto al viento, y ese viento, si es cambiante durante el fin de semana, afecta un montonazo a las condiciones de los coches, afecta un montonazo a, bueno, pues cómo van a rendir cada uno de los monoplazas. Hay coches, sobre todo Ferrari, por ejemplo, que sabemos que son muy sensibles a las diferencias a los cambios de viento. Williams en su momento iba muy bien en Silverstone porque no era sensible al cambio de viento. Así que ya os digo, yo creo que es un dato que tenemos que tener en cuenta también para este fin de semana, para el Gran Premio de Gran Bretaña. Y a partir de ahí, con todo eso metido dentro de la coctelera, pues llega el momento de descifrar qué es lo que dice nuestro ordenador y cuál es la previsión del orden de la parrilla para este fin de semana. Y señoras y señores, os digo una cosa: hay cambios. Hay cambios importantes porque este es un circuito
con unas condiciones muy diferentes a lo que hemos visto en grandes premios anteriores. Velocidad punta, un 4 de 5, 5 siendo el alto, 0 siendo lo más bajo, es decir, hay mucha velocidad punta en este circuito. Curva lenta importa un 2 sobre 5, bastante poco. Curva rápida, 5 sobre 5, evidentemente lo que más. Y el desgaste es de un 4 sobre 5, más todavía teniendo en cuenta que Pirelli ablanda un paso más la elección de neumáticos para este año. Y entonces, ¿qué tenemos para orden de la parrilla en este Gran Premio de Gran Bretaña? Pues aquí está, McLaren primero, ok, Red Bull segundo, Mercedes tercero, Ferrari cuarto. Lo que nos dice el ordenador es que Ferrari tendría que sufrir este fin de semana. Vamos a ver si se corrigen esos datos, si han mejorado la situación después de lo que vimos en el Gran Premio de Canadá y en el Gran Premio sobre todo de Austria, donde montaron el nuevo suelo que tenía que reducir el rebote del coche. Racing Bulls quinto equipo, Haas sexto equipo, Aston Martin séptimo equipo, normalmente Aston estaba entre la octava y novena posición, Sauber octavo, cuidado con Williams que pinta que van a sufrir novena posición para ellos, y décimo equipo, ahora mismo está clarísimo, el equipo Alpine. Es muy notable el salto adelante que ha pegado Sauber, es muy notable el salto adelante que tienen circuitos de curva rápida Haas, por ejemplo, y sobre todo yo quiero ver qué es lo que ocurre con Ferrari, porque la curva rápida es cierto que no ha sido su fuerte, esa estabilidad en curva rápida les ha lastrado bastante durante los últimos grandes premios. De hecho, el año pasado en Silverstone pues tampoco hicieron las cosas demasiado bien. Todo eso lo sabéis, evidentemente, queda a merced de lo que pase con la meteorología este fin de semana. Y esta es la previsión. Lluvia. Pues quizá hay lluvia, señores, en el Gran Premio de Gran Bretaña este fin de... A ver, no es una previsión muy alta de momento, pero sí que hay probabilidad de un 20-30% aproximadamente, tanto el sábado como el domingo, a la hora de inicio de la clasificación y la carrera, de que pueda llover en el Gran Premio de Gran Bretaña. A partir de ahí, lo normal, bueno, pues suele ser que no llueva, aunque en Gran Bretaña, pues en los últimos años se nos han regalado bastantes carreras con lluvia, pero ya os digo, no suele ser un... O sea... Ahora mismo, si yo tuviera que apostar... Es un circuito en el que llueve, y hemos visto muchas carreras en lluvia en Silverstone. Pero yo ahora mismo, si tuviera que apostar, viendo cuál es la previsión, apostaría a que no llueve el fin de semana. Esto puede cambiar muchísimo y además el tiempo se gira muy rápido en Gran Bretaña, pero... Os digo una cosa, es que tampoco necesitamos que haya lluvia en Silverstone para que la carrera sea interesante, y va a ser bonito también, pues si es una carrera de seco, que veamos el ritmo y el dibujo real en un circuito que es puramente curva rápida como este de Silverstone durante el fin de semana. Y después de haber hecho todo el repaso técnico ya de lo que vamos a encontrar en el Gran Premio de Gran Bretaña, pues señoras y señores, lo que nos queda es repasar cómo llega cada uno de los equipos a este Gran Premio de Gran Bretaña. Y el primero con el que vamos a empezar el repaso es Alpine. Bueno, ¿y qué os digo yo de Alpine? Señoras y señores, amigos míos, corazones, pues que es el peor equipo del momento y en una de las peores situaciones del momento, sobre todo con la huida, la defenestración, el escapismo que acaba de protagonizar Luca De Meo dentro del equipo. Es circunstancial, sé que fue circunstancial, pero ahora mismo cuesta un poco creer que esta fue la gente que terminó segunda y tercera en el Gran Premio de Brasil del año pasado. Y ha empezado ya la rumorología con Franco Colapinto. Ya son 5 carreras, va a arrancar su 6º Gran Premio en este circuito de Silverstone, y la prensa británica, insisto, la prensa británica de Race en particular, pues ya empieza a preguntarse si habría que sustituirlo, y habla de que Flavio Briatore se ha aproximado al equipo Mercedes para hacer una tentativa por Valtteri Bottas, en caso de que Franco Colapinto pues no funcione bien, que Valtteri Bottas quizá podría ser el reemplazo dentro del equipo Alpine. Yo voy a decir lo mismo que os he dicho siempre hasta ahora, y lo sigo manteniendo, porque además no es una cuestión de afinidad, no es una cuestión de idioma, es que lo creo sinceramente, más allá del cariño que tenemos aquí a Franco Colapinto en este canal. Yo creo que hay que darle paciencia, igual que había que darle paciencia a Jack Doohan. Nosotros nos tiramos de los pelos y dijimos que estaban matando a Doohan con la presión y que era prontísimo para deshacerse de él. Después de 6 carreras, bueno, Franco lleva 5, ahora va a iniciar la 6ª. Podéis decirme, no, ya lleva tantas carreras como Doohan. Ok, y yo os diré, bueno, el coche es el que es. Gasly ya lleva 2 carreras en las que ha perdido por abandono o por circunstancia de pista contra Colapinto. La 13ª, 15ª posición es a la que están abonados tanto Franco como Pierre, como también Gasly estaba con Doohan en su momento. Así que es cuestión de paciencia.
y de entender en qué contexto estamos, que el año pasado fue un pequeño milagrito que Colapinto se adaptara tan bien al Williams y al circuito de Monza cuando arrancó y al resto de la temporada, y que este año pues le va a costar un pelín más. A partir de ahí están buscando soluciones, eso es cierto, y quizá por esas soluciones pasa la decisión de subir a Paul Aron, que es el segundo reserva de Alpine junto con Franco Colapinto, el hombre que rodaba con él en los test de Monza, al circuito de Gran Bretaña, al circuito de Silverstone, en un Sauber. Porque Paul Aron va a estar en Libres 1 en el Sauber de Nico Hülkenberg, tanto en Gran Bretaña como también en el Gran Premio de Hungría. ¿Por qué están haciendo esto? Os preguntaréis. ¿Por qué están haciendo esta decisión? Bueno, yo creo que seguramente lo que quieren es rodarle y ver cómo se desempeña en un Fórmula 1 de 2025. La verdad, llega en el mejor momento este test. Y va a tener mucha suerte Paul Aron. Hay gente que a veces llega con un pan bajo el brazo y yo creo que va a tener mucha suerte Paul Aron porque llega con un coche que no tiene nada que ver con el tractor verde que tenía Sauber al principio de la temporada. En absoluto, chicos, absoluto estado de gracia. Absoluto estado de gracia en el que llega Sauber a 2 puntos de Aston Martin en constructores. Cuidado que Aston podría salir de Silverstone siendo el peor coche verde de la parrilla, y esto hace unos meses nos parecía una locura absoluta. Y en las últimas 3 carreras, el equipo Sauber, para que os vuele un poquito la cabeza, ha sumado 20 puntos y el equipo Red Bull sumó 19. Eso quiere decir que Sauber ha sumado un punto más que Red Bull en el último triplete de la Fórmula 1. De hecho, son el cuarto equipo que más ha puntuado, solamente por detrás de McLaren, Mercedes y Ferrari. Obviamente ellos han tenido podios, victorias, y McLaren, que es otra cosa diferente. Así que imaginaos el nivel que ha tenido en el triplete Sauber y lo que podría hacer este equipo de empezar a funcionar las cosas, casar las piezas y seguir esta tendencia en el resto de la temporada. ¿Ha metido la mano Sauber? Audi, estabais preguntando en alguno de los chats. Bueno, puede ser que hayan metido la mano en Sauber, los de Audi, o puede ser simplemente que los frutos de la dirección de Mattia Binotto, que es un tío increíblemente válido al que no le dejaron trabajar a gusto en Ferrari, pues estén empezando a notar por fin dentro del equipo Sauber, que por otro lado era farolillo rojo y por tanto tiene muchísimo más recorrido para destacarse respecto a otros. A partir de ahí, pues va a ser un gran examen este Gran Premio de Gran Bretaña. La aerodinámica cuenta y es clave aquí. Aquí, pues un coche que genera mucha carga es el que mejor funciona, y el que es más eficiente aerodinámicamente pues todavía más. El McLaren por eso tendrá mucha ventaja. El Sauber ante su primer gran examen de cómo de bueno es este coche en lo que define a la Fórmula 1, que es la aerodinámica, no quizá tanto el agarre mecánico como hemos visto en un Mónaco, en un España o en un Gran Premio de Canadá y antes en Austria. Aston Martin, carrera local para Aston Martin y carrera de actualizaciones también para el equipo Aston Martin. A ver, lo que os podemos decir es que no sabemos ni el alcance ni la extensión de esas actualizaciones. Lo que dijo Fernando Alonso después del Gran Premio de Austria, estos son declaraciones textuales a diarios como Marca o AS, es que en Silverstone llegará alguna pieza nueva, queremos evaluarla, y en Spa quizá también. Lo que entendemos nosotros es que lo que va a llegar ahora en Silverstone es lo más gordo que le queda ya a Aston el resto del año. En Imola montaron un nuevo suelo y montaron una nueva cubierta motor, por tanto, yo creo que eso ha sido lo más gordo de toda la temporada, en especial el tema del suelo. Aquí no digo que vaya a ser maquillaje y corrección pequeña, pero evidentemente no va a marcar tanta diferencia, yo creo, como lo que ya se ha montado en el coche, pero va a ser una muy buena prueba de dónde está Aston Martin y sobre todo también de ver si ese nuevo programa de desarrollo y ese túnel de viento y CFD y todo lo que están mejorando finalmente pues surte su efecto y ya no hay más peoras, y sabemos o confiamos en que cada cosa que meta Aston Martin en el coche pues va a funcionar. A partir de ahí yo tengo una pequeña duda, y es que siendo Gran Premio de Gran Bretaña, carrera local de Aston Martin, no porque sea Inglaterra, sino porque es Silverstone, y es que la fábrica está a 500 metros del circuito. Hemos visto y sabemos que muchos años han puesto grada para los aficionados, o sea, para los trabajadores de Aston Martin, no una grada entera, pero sí que han puesto, localidades, ¿no? Han invitado a los trabajadores al circuito durante los entrenamientos libres, o quali, o carrera. Yo me pregunto si vamos a volver a ver a Adrian Newey de nuevo, porque también es una carrera local para Newey. No te va a tener que desplazarse ni viajar demasiado, entonces no sé, que sea aparecer un ratito por la parrilla el sábado o el domingo, quizá podría ser, esto es pregunta, no es información, pero yo me pregunto si tendría sentido que Newey volviera a aparecer otra vez por Silverstone. Y oye, mira, que le den la enhorabuena por lo que sea que esté haciendo dentro de la fábrica, porque ya se empieza a notar una revolución en Aston Martin, las herramientas creo que funcionan y la confirmación llegará aquí en Silverstone y veremos si puede
si pueden todavía dar más pasos adelante. Respecto a Fernando Alonso, hablaba Mike Krack después del Gran Premio de Austria, decía que, bueno, sigue impresionado con sus actuaciones. Me ha gustado mucho una frase de Mike Krack, del antiguo jefe de equipo de Aston, que decía sobre la lucha de Alonso al final de la carrera, con Lawson, DRS y demás. Decía, yo estaba muy tranquilo, estas son las situaciones en las que puedes confiar al 100% en él, no tienes que darle ningún consejo, le dejas en paz y él sabe lo que hace. Lo supo, sumó muchos puntos y ya son 14 en el campeonato, igualado con Lance Stroll. Johnny Herbert, por si tenías algún tipo de prisa porque esto ocurriera o estabas preocupado, no te preocupes, ya son 14 puntos igualado con Stroll. Y si la lógica se aplica, que supongo que se aplicará en Silverstone, pues será momento del sorpaso al piloto canadiense. Y además, momento importante porque Haas está muy cerquita ya en el campeonato de constructores. Cualquier punto que sume Aston Martin este fin de semana en Silverstone pues le puede ayudar a superar al equipo Haas, que como digo tiene 29 puntos, solo uno por encima de Aston Martin, y está a 7 de Racing Bulls, lo cual nos habla también de lo comprimida que anda la tabla en esa zona media de la parrilla. Dentro de Haas, quiero hablar de Oliver Bearman, carrera local para el piloto británico, primera carrera local para él como piloto de Fórmula 1, el año pasado estuvo en Fórmula 2 con Kimi Antonelli, le ganó por cierto Antonelli en la lluvia a Oliver Bearman, y de la misma forma que pido paciencia, también creo que hay que pedir o hay que preguntarse al menos o escudriñar el resultado y el desempeño de los pilotos. Es una cosa que hemos hecho con Antonelli, es una cosa que hemos hecho con Bortoleto, es una cosa que hemos hecho con Hadjar y hemos hecho con Lawson, y de alguna forma yo creo que también porque ya no lo consideramos rookie, porque el año pasado debutó y lo hizo muy bien, ojo, con un Ferrari en Arabia Saudí, y luego también, no voy a ser aquí malo, cumplió y de sobras, con creces, convenció de que podía estar en Fórmula 1 y es material validísimo de Fórmula 1 en el resto de carreras con el equipo Haas, pues hemos pasado un poquito por alto la temporada de Oliver Bearman. Y la verdad es que está siendo una temporada en la que le está faltando brillo. Le está faltando un poco de vuelta de tuerca a Oliver Bearman. Es una mala racha que ya se acumula durante 7 carreras en las que no puntúa el piloto británico. En esas 7 carreras Esteban Ocon ha sumado en 3 de ellas. Y ahora mismo Esteban Ocon tiene 23 puntos en el campeonato por los 6 que tiene Oliver Bearman. Y ambos igualados a número de abandonos. En fin, no hay que saltar alarmas. Peores cosas se han visto. Mucho peores cosas se han visto en el equipo Haas. Oli va a tirar para arriba. Creo que también Esteban Ocon es muy mal bicho contra el que medirte. Pero vaya, que Oliver Bearman pues tiene que dar un saltito adelante también porque se está quedando un pelín atrás en este campeonato y en la comparativa contra su compañero de equipo. Como digo, primer gran premio local, eso o te alienta o tiras para atrás. Y en clave Goodwood, sí, bueno, Goodwood, Gran Bretaña, Silverstone, Haas, os quería decir también que en Goodwood se ha anunciado, va a estar la panoplia completa de pilotos del equipo Haas, va a estar Ryo Hirakawa, va a estar Ayao Komatsu, ingeniero que va a, bueno, el jefe de equipo que va a pillar uno de los coches, va a estar Bearman, va a estar Ocon y va a estar Jim Haas también, van a conducir el coche del año 2023, Jim Haas, 72 palos, se va a subir al coche de hace 2 temporadas del equipo Haas en el Festival de la Velocidad de Goodwood, que aprovecho para deciros, soy motor, estar allí. Racing Bulls, la mejor de las noticias de Racing Bulls es que parece que han recuperado a Liam Lawson y tienen una muy buena, pero muy buena oportunidad ahora de sumar puntos con una dupla que si funciona bien es muy fuerte. Porque Lawson puede hacerlo muy bien en la zona media, porque Hadjar puede hacerlo muy bien en la zona media. Y ahora de repente ya estamos hablando de que Lawson igual era mejor que Tsunoda, para que veáis lo mucho que cambia la vida en Fórmula 1. De hecho, siguiendo con las cuentas de puntos, en los últimos 3 Gran Premios, Racing Bulls solamente ha sumado 4 puntos menos que el equipo Red Bull, y ambos han tenido un Gran Premio a 0, lo cual me parece que es bastante revelador. Creo que van a llevar, o bueno, os confirmo que van a llevar decoración nueva en Silverstone. Ahora mismo, en el momento en el que estamos haciendo esta guía, que es a las 6 de la tarde del 1 de junio, pues no hemos visto todavía la decoración del coche, pero los teasers lo que nos muestran es graffiti, color metalizado, muy South London, así que supongo que irá por ahí la cosa y pintarán el coche como algún vagón de metro de Londres o alguna cosa así, no lo sé. Mola, es el equipo de la fantasía y yo le acepto a Racing Bulls que haga este tipo de cosas. Williams. Williams también va a tener una pequeña actualización de colores para el Gran Premio de Gran Bretaña y, para de contar, es la última y única actualización que va a traer el equipo Williams a esta carrera porque ya sabéis que está todo parado. Yo ese está todo parado de Williams también me gustaría matizarlo
porque al final un equipo de Fórmula 1, aunque haya parado el desarrollo de un coche, no va a dejar de llevar algunas piezas nuevas o iteraciones diferentes. Lo único que el túnel de viento y en la fase de desarrollo ya está parada, pero si desde Arabia Saudí, ¿no?, que es cuando se dijo abiertamente que ya no se iba a desarrollar este coche, quedaban cosas en la pipeta ya validadas en el túnel de viento y que faltaban por construir, pues esas cosas todavía se pueden introducir en grandes premios que tengan necesidades específicas. Quizá este de Gran Bretaña es uno de ellos. Necesitarán una actualización, ya sea del coche, de los colores, de cabeza del equipo, lo que sea. Pero Williams tiene que salir del hoyito en el que se está metiendo él solo, porque trae una racha desastrosa. Austria fue desastroso y es que lleva una racha terrible. 4 puntos en las últimas 4 carreras, junto con el equipo Alpine. Es el equipo que menos ha puntuado en las últimas 4 citas del calendario de Fórmula 1. No hay noticia aún, también, mientras estamos haciendo esta guía, de cuál es el problema que tuvo Carlos de frenos en Austria. Yo me inclino a pensar que quizá lo que pasó el sábado, con que el coche en frenada se le movía a un lado, estaba de alguna forma relacionado con los problemas que tuvo luego en el eje trasero el domingo. A partir de ahí, pues ya digo, pues a ver cómo pueden remontar la situación en un Gran Premio de Gran Bretaña, en un circuito de Silverstone que, sobre todo, primero, si no hace calor y pueden ir, pues, menos apretados de temperatura, que Williams es que está sufriendo mucho con temperaturas este año, va a ser una buena noticia. Si hace calor, fin de terrible para Williams. Si llueve o no hace calor, van a poder tirar un poquito para adelante. En general, lo que os comentaba antes, este coche ha ido siempre bien en Silverstone, no por el caso Monza de velocidad punta, sino porque por la construcción, por la filosofía del coche, por el ADN que tiene, pues es un coche que no es apenas sensible a los cambios de viento en comparación con otros monoplazas, Ferrari por ejemplo, y eso en Silverstone vale mucho porque el viento es muy cambiante en Silverstone. Y a partir de ahí, pues no hay mucho más. Pequeño detalle que no me ha parecido muy guay, relacionado con Williams, o más bien con Alexander Albon. De estos gestos feos a veces de los ingleses, ¿no?, que son muy polite, pero que a veces también tienen algunas cosas que coquetean con situaciones feas. Ha salido el cartel oficial del Gran Premio de Gran Bretaña, el hecho por la Fórmula 1, en el que aparecen los pilotos británicos: Lando Norris, Oliver Mann, George Russell y Lewis Hamilton. Y vosotros me diréis, ¿y Alex Albon? Bueno, pues es lo que mucha gente se está preguntando. A ver, es cierto, Alex Albon corre bajo bandera tailandesa. Alex Albon tiene nacionalidad, doble nacionalidad británico-tailandesa. Alex Albon nació en Londres y ha vivido y se ha criado toda su vida en Inglaterra. Y no quiero decir que sea inglés, porque él se siente tailandés y corre con la bandera tailandesa, perfecto. Pero, qué decir, aquí para el póster del Gran Premio de España se puso de mil amores, porque así lo sentimos como uno de los nuestros, a Franco Colapinto, con Fernando Alonso y con Carlos Sainz, y se ha puesto a Checo Pérez. Entonces, no sé, ha sido un gesto, yo lo he visto y a mí al menos me ha llamado la atención el decir, no está Albon en el póster, y he visto los comentarios y la verdad que mucha gente estaba alineada con lo que yo pensaba. Cosas que tienen los ingleses a veces un poco difíciles de entender. Red Bull o Max Verstappen, no sé, como queráis titular esta sección. Es increíble lo de este equipo, señores. Si no la lían dentro, la lían fuera, pero es increíble. La parte positiva para Verstappen este finde, que ha limpiado 2 puntos de la superlicencia y tiene 9 acumulados, a 3 de una sanción, hasta el Gran Premio de México. La parte negativa, pues bueno, lo que os contábamos en la sección que tenéis en YouTube, que se empieza a cocer una lucha interna muy fea en Red Bull, o al menos eso dice Alemania, que el clan Verstappen está pidiendo la cabeza de Christian Horner, o al menos que se le despoje de la mayoría de sus poderes para que Verstappen siga después de 2025, y que esto ya lo vimos en el 24 y acabó como el Rosario de la Aurora, con Jonathan Whitley y con Adrian Newey marchándose, pero que al menos Christian Horner tenía el apoyo incondicional de la facción tailandesa, de Red Bull. Y ahora lo que dicen desde Alemania es que pues igual Tailandia ya no está tan del lado de Horner y el británico ha perdido a uno de sus principales valedores. Ha hablado Helmut Marko, que era lo que os ponía en el titular de este directo, sobre la cláusula de rendimiento de Verstappen. Dice Marko que no hay razón para que Verstappen deba ejecutar la cláusula de rescisión. Declaraciones textuales del austriaco. Dice, tal y como están las cosas actualmente, no hay absolutamente ninguna razón por la que este contrato no se cumpla. A lo que yo me pregunto, perfecto, Helmut, y cuando Max esté en cuarta posición del campeonato de pilotos, entonces habrá razón para que no se cumpla el contrato. Pues no lo sabemos. Hubo actualización de Red Bull en el Gran Premio de Austria, eso sí que os lo comentábamos. No hemos podido ver su alcance real porque
pues hubo bandera amarilla en clasificación, que no permitió terminar bien la vuelta Max, y en carrera pues duró 3 curvas el muchacho, así que vamos a ver en Silverstone si esas correcciones al suelo y otras partes del coche ayudan al equipo Red Bull a darle el coche a Verstappen que merece para no irse de la escudería. Mercedes, ¿se va a anunciar en el Gran Premio de Gran Bretaña la renovación de George Russell? Porque sería el lugar idóneo, ¿o no? No sé, depende también de lo que dice Alemania y Automotor Unisport. Ya sabéis cuál es mi pedrada, visto el artículo de Michael Smith. Yo ahora lo que me pregunto es, ¿y si resulta que Russell y Wolff están retrasando cualquier tipo de anuncio porque saben que cuanto más tarden, más especulación hay sobre Verstappen y más enloquece la casa Red Bull y más probable es que le corten la cabeza a Helmut Marko, a Helmut Marko también, o a Christian Horner? Pues podría pasar. Parte deportiva para Mercedes, bueno, ya lo habéis visto en la simulación del ordenador. Llegan aquí como un equipo muy bien posicionado. El año pasado ganaron, consiguieron la pole además con Russell y ganaron luego con un magistral Lewis Hamilton. Es cierto que llegamos con sensaciones mixtas después de Austria, pero Toto Wolff achaca la caída de rendimiento a un setup extremo para controlar la sobretemperatura. Decía Wolff en una entrevista después de la carrera que si hubieran utilizado el setup de 2024 en Mercedes allí en Austria, pues seguramente habrían estado en el podio, pero que querían probar una cosa extrema que evidentemente no les ha funcionado. Yo confío en ellos, este coche en curva rápida va bien, el año pasado ganaron, y aunque es un monoplaza distinto, no es tan distinto del coche del año pasado, así que yo creo que Mercedes podría dar una sorpresita. ¿Quién sabe si Russell podría coronarse ganador, profeta en su tierra? O si lo va a hacer este señor, si lo va a hacer Lewis Hamilton. Me pongo en pantalla completa además para que saquéis clip, esto puede envejecer muy mal, lo aceptaré perfectamente. Yo confío en que Lewis Hamilton va a hacer algo especial este fin de semana en Silverstone. Y algo especial, ojo, no significa que vaya a ganar la carrera. Yo creo que quizá puede hacer podio. Yo creo que sería muy interesante que Hamilton hiciera podio. Y creo que tiene opciones de hacer podio, aunque el coche es lo que es. Hay veces que hay pilotos que sacan una magia especial en un circuito. Sabes que Mónaco es Leclerc y Leclerc en Mónaco es un salvavidas, y sabes que Hamilton en Silverstone te lo va a hacer bien. Os estaba comentando antes la estadística, es que ha estado en el podio desde 2014, no se ha bajado ni una sola vez en la era turbo híbrida, así que este gran premio podría ser pues una de dos, o el punto de inflexión y el momento en el que Hamilton, súper motivado, sabemos cómo conduce Hamilton cuando está súper motivado, de enseñarse por primera vez de rojo, de piloto Ferrari ante su afición local, como Nigel Mansell hace muchos años, por ejemplo, pues puede hacer algo brillante y fuera del ordinario, que lo hace, porque para eso tiene 7 títulos mundiales que no se los han regalado. O por otro lado, a lo mejor es el fin de semana en el que Lewis Hamilton pues acaba por martirizarse y hundirse por completo. Creo que sería una muy mala noticia si Ferrari sale triste y si Hamilton en particular sale triste del Gran Premio de Gran Bretaña. Moralmente sería un golpe muy fuerte y sería una declaración absoluta de que esta temporada está perdida para los de rojo, al menos en cuanto a victorias, al menos en cuanto a intentar luchar por campeonatos. Creo que ya lo está, de hecho, porque la diferencia contra McLaren es demasiado grande. Muy interesante también lo que pasa en Silverstone, ya sabéis, por toda la rumorología que hay alrededor de Frédéric Vasseur, el francés, pues que acaba, ¿no? Agota en Silverstone, de alguna forma, ese periodo de 3 carreras que le daba la prensa italiana antes de que se tomara una decisión sobre qué iba a ser de su futuro. Y la verdad es que, oye, la última carrera es halagüeña, es el mejor resultado conjunto de Ferrari en esta temporada 2025. Tercera y cuarta posición de Leclerc y de Hamilton. Y el suelo nuevo, pues parece que funciona. Quizás sí, lo veremos en Silverstone, que es un circuito pues todavía más exigente o que da una mejor comparativa de la parte aerodinámica del coche. Pero Leclerc, por ejemplo, siguió sufriendo mucho con el tema del Lift and Coast, que es una cosa que ha sufrido el equipo Ferrari y que quería paliar de alguna manera también la actualización de suelo que trajeron al Gran Premio de Austria. Y con esas, señoras y señores, tenemos que cerrar con McLaren. Carrera local, localísima para McLaren y para Lando Norris. Lando que va a tener una grada especial, como la grada CS55 de Carlos Sainz en Barcelona. Lando que llega de dulce después de ganar en Austria. Lando que tiene un idilio especial con Silverstone, segundo en el 23, tercero en el 24. Y quizá habría sido más de no tener una estrategia un poco inventiva y loca y quizá demasiado amarrategui con la lluvia y con el neumático intermedio.
y es un circuito que es perfecto, como hemos dicho, para la lucha cuerpo a cuerpo, así que, bueno, ¿preparados todos para el tercer asalto? Pues podría ser que veamos rueda a rueda de nuevo entre Oscar Piastri y Lando Norris y veremos qué es lo que va a pasar entre las órdenes de equipo de McLaren y si dejan correr, si hay pasadas de frenada o si hay golpes. Os decía que se estaba calentando un pelín el ambiente, ¿no?, con los fans de Verstappen que sentían que podían estar acosados o ser abucheados en el Gran Premio de Gran Bretaña. Le han preguntado también a Oscar Piastri por si cree que le van a tratar mal los aficionados británicos. Piastri, pues, que sabe calmar las aguas, dice que no cree que vaya a haber críticas, abucheos o pitos, que los fans británicos apoyan a todo el mundo y más a McLaren. Y te digo una cosa, esto es verdad y esto incluso se vio con Fernando Alonso una vez pasó la temporada 2007. Me acuerdo en 2011 cuando probó el Ferrari no recuerdo qué Ferrari era, el de Bernie Ecclestone, de principios de los años 50, que se volvió absolutamente loca la grada del circuito de Silverstone viendo a Fernando Alonso salir con... El de Froilán González, viendo a Fernando salir con el coche de Froilán. Así que bueno, esperemos que haya respeto, por supuesto, y esperemos que los aficionados británicos aplaudan y disfruten de un nuevo duelo bajo el sol o bajo la lluvia de Silverstone en el Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana, con los horarios que casi conocéis. Cuidado que no os pille a contrapié, que la carrera es una hora más tarde. Siempre nos ocurre en Silverstone, el resto de horario es el normal, pero la carrera es a las 4, ¿vale? No a las 3. Lo dicho, Libres 1, como siempre, 1:30, 1:15 en directo en el canal de Twitch y YouTube de soymotor.com. Cuartito de hora, 15 minutitos de previa. Libres 2, a partir de las 5 de la tarde, 4:45 estaremos en directo con la segunda y última sesión de Libres del viernes. Libres 3, a partir de las 12:30, 12:15 la previa, la clasificación, la primera del fuego real del fin de semana, a partir de las 4, 3:30 la previa. Y la carrera, como os digo, a partir de las 4 de la tarde, a las 3 tendremos la previa en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com para vivir todos juntos el inicio de la segunda mitad del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2025 y lo que apunta a ser el mejor Gran Premio de esta temporada o uno de los más disputados, el Gran Premio de Gran Bretaña en el magnífico coliseo, circuito, anfiteatro, maravilla mundial de Silverstone.